Bueno, estoy en el Jardín Botánico de Montreal, en la parte del jardín chino, que cuando yo vine hace un par de meses, este fue mi lugar favorito. Voy a intentar hacer un video, miren, pero no está fácil porque está haciendo mucho frío. No está a 28 grados como la primera vez que vine, pero sí está haciendo harto viento. Estoy pues abrigada, pero pues estoy sentada en el piso. Pero bueno, hay algo que me resonó mucho el día que vine y tiene que ver con los 4 elementos del jardín chino que está aquí enfrente, hay un letrero. Y que esos 4 elementos hablaban del taoísmo, del Tao, del yin y el yang. Y bueno, pues quiero hablar del tema porque no soy experta en esto para nada, solo que me gusta leer, no me gusta ser experta en nada, no soy experta en nada, solo que pues he leído mucho y específicamente la filosofía taoísta de la China es algo que llegó a mi vida desde que yo estaba en la universidad con Alejandro, porque supimos de un libro que es el libro más traducido del chino, que es el Tao Te Ching de Lao Tse. Y ese libro, con la muerte de Alejandro, me lo leí. Yo nunca me lo había leído. Pues había leído frases y eso, porque pues es un libro muy importante. Pero pues no me lo había leído. Y cuando vine la vez pasada acá al Jardín Botánico, pues leí los 4 elementos que tiene un jardín chino y hablan del Tao, del taoísmo, y hablan del yin y el yang, que son los opuestos. Entonces, bueno, por eso quise venir, pero pues se me ocurrió ahorita estando acá hacer el video. Vamos a ver si la puedo lograr, porque además no estoy muy cómoda. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, paré porque pasaron unos chiquitos con su papá y pues obviamente no iba a grabar. Bueno, los elementos del jardín chino son 4. 1, según lo que dice en ese letrero que está ahí, son las plantas, que es el reflejo de la naturaleza, y eso implica también todo lo que gloriosamente es imperfecto. Gloriosamente imperfecto, las plantas y la naturaleza. El segundo es el agua, que une los elementos del jardín. El agua une los elementos del jardín y simboliza la vida, que es el principio del yin en el Tao. El que le sigue es la piedra, que si ven es piedra gris y simboliza el principio del yang. Entonces ahí dice agua y piedra, yin y yang, son opuestos, pero generan el balance. ¡Uy! Hace viento. Generan el balance del jardín chino. Y finalmente se encuentra la arquitectura, que hace referencia a la presencia humana en el jardín, y específicamente la arquitectura de este jardín se inspira en la era Ming del siglo XIV al siglo XVII. Ahí están los 4 elementos y bueno, hablan del yin y el yang, que son estos opuestos fundamentales dentro de la vida y la naturaleza. La noche, el día, la muerte, la vida, o realmente el nacimiento, la muerte, el día, la noche, el amor, el odio, aunque hay una frase que yo prefiero decir que hemos leído
muchas personas que estudiamos ciencia política, y es: lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Pero el Tao habla también de la indiferencia, pero desde otro punto muy diferente. Ay, cómo me gustaría como moverme y mostrarles como todo, pero es que no me es tan difícil porque es pequeño, es pequeño, y pues hay gente y no quiero tampoco interrumpir, como que es incómodo. Bueno, ahorita dije que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia, que es algo que solemos leer. Los politólogos, está haciendo mucho frío, intenté parar este celular, pero no sé si está haciendo mucho viento, no sé si se va a caer. Pero bueno, a lo que digamos que el taoísmo o el Tao no habla necesariamente de la indiferencia, pero sí, pucha, espérense que esto se me va a caer, pero intentemos que no. Pero sí se centra como en la necesidad de fluir en armonía con la naturaleza y entender el ritmo de la naturaleza para integrarse a ella. Entonces, digamos que nos invita a visitar el campo, a sentirnos en el campo, en nosotros mismos, y entregarnos al silencio exterior. Y estando acá recuerdo eso, y creo que yo nunca había estado en un país tan silencioso y que me permitiera entregarme tanto al silencio exterior, porque realmente es un país muy silencioso externamente. O sea, siempre es un reto silenciarnos a nosotros mismos. Creo que eso es imposible. Así el budismo, algunas como corrientes del budismo nos digan que estemos en completo silencio y pongamos la mente en blanco, eso es imposible. Pero Canadá es un país que a mí personalmente me ha permitido entregarme. Esperen. You can. Bueno, me tocó parar porque una chica me preguntó que si podía parar. La gente es como muy amable y yo como, sí, obvio. Creo que estaba hablando de la importancia del silencio exterior y de entregarse al silencio exterior, que es lo que yo he hecho en Canadá, porque Canadá me lo permite. Y el Tao dice que en el silencio exterior, en el silencio realmente, en intentar, digamos, que sentir cómo el tiempo se detiene en medio del silencio, es que el Tao está. El Tao está ahí, en lo tranquilo, en lo sereno, en lo íntimo, en lo estable de la naturaleza, en esos 4 elementos. Que porque a través de eso es que podemos ver lo que es invisible. Y eso también lo dice el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Es de las frases más increíbles para mí, y dentro de mi duelo ha sido fundamental. Creo que el libro El Principito es uno de los libros más increíbles del duelo. Es hermoso. Lo esencial es invisible a los ojos. Y el Tao, ahí estoy haciendo un sancocho de cosas, pero el Tao nos invita a que en este silencio exterior no necesariamente es que nos alejemos del mundo. No es que seamos indiferentes. No es que seamos indiferentes, sino que simulemos pasividad y tranquilidad. Pero eso no quiere decir que seamos indiferentes, y eso no quiere decir que no seamos como conocedores. No, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que saber de las cosas, tenemos que estar informados. Pero eso no implica que, teniendo esa información, nos dejemos afectar. Es decir, lo que el Tao invita es no a la indiferencia, no alejarnos del mundo,
pero sí simular tranquilidad y pasividad, como si no supiéramos las cosas. Pero por supuesto que las sabemos y las tenemos que saber, pero sin afectarnos. Y hay una frase que voy a leer que dice: quienes hacen demasiado echan a perder su causa. Quienes apretan demasiado acaban por aflojar. Lo dice el Tao Te Ching, que es un libro de verdad increíble, que como ya dije, ay, esto se me va a caer. Es la traducción, es el libro con la traducción china. Es el libro escrito en chino con más traducciones. Fue escrito por Lao Tse, aunque algunas, eso ahí se cuestiona, pero sí, fue escrito por Lao Tse, esperemos que sí, no es que lo esté afirmando, en el siglo VI antes de Cristo. O sea, imagínense, nosotros estamos en el 2025 y esto fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Es un libro divino, clásico chino, en donde habla de los fundamentos de la filosofía taoísta, y pues eso, digamos que después tiene como unas ramas de la religión, y también de la religión en China, específicamente practicada por los emperadores chinos. Y digamos que en la actualidad el taoísmo, digamos en Occidente, ustedes lo pueden ver por el Feng Shui, esas cosas como se acomodan las cosas en las casas, y el Tai Chi, que es un arte marcial chino que mi marido practicaba desde que estábamos en la universidad, que yo lo intenté cuando él murió, lo hice un tiempo en el Parque El Virrey en Bogotá. Él lo hizo muchos años, y combina como el movimiento del cuerpo y la mente, y es un arte marcial de la China, centrado en el movimiento y la unión del cuerpo y la mente. Uy, tengo frío. El Tao es el camino de virtud. Creo que ese libro, digamos que así se puede traducir. El Tao Te Ching al español sería como el libro sagrado del Tao y de su virtud. Y los 3 principios o virtudes fundamentales del taoísmo son: el budismo tiene, creo, o sea, cada una de estas corrientes de Oriente tienen, digamos que, principios o virtudes. Hasta donde yo recuerdo, el taoísmo tiene 3 virtudes: la humildad, la moderación y la compasión. Y la compasión, en el budismo también habla muchísimo de la compasión, porque vamos a ver si levanto esto un poquito para que vean en dónde estoy. Solo que estoy congelada. Miremos así. La compasión no solamente es empatía, digamos que la empatía de cierta manera es intentar ponernos en los zapatos del otro. Intentarlo, porque nunca vamos a estar literalmente en los zapatos del otro. Así, digamos, yo conozca a otra mujer viuda y sin hijos, no puedo ponerme en sus zapatos porque su historia es otra, pero puedo intentarlo. Esa es la empatía. Pero la compasión es sentarme al lado de una persona y de alguna manera no solo sentirlo y ponerme en su posición, sino cómo hago yo para... Estoy temblando, está haciendo frío. ¿Cómo hago yo para acompañar, así sea que yo tenga un dolor, a esa persona? Y de alguna forma sentir compasión y quererla ayudar. Para mí, esa es la compasión, para mí. No sé realmente qué dice el budismo específicamente sobre la compasión, o sí sé, pero no me voy a poner a hablar de eso, o el taoísmo, porque tendría que tener acá las citas bibliográficas y los libros, y pues no tengo acá el Tao Te Ching en mis manos, ni el libro tibetano de la vida y de la muerte. No los tengo.
Pero la compasión para mí es eso. Y digamos que la acción, como lograr llevar a cabo algo. Yo recuerdo, es bien difícil, hay una frase que a mí me cuesta mucho y es cuando la gente dice, si me necesitas, aquí estoy. Y puede que la gente lo diga con buena intención, pero cuando uno está en una situación difícil, eso llevarlo a la realidad es muy difícil, muy difícil. Pues porque realmente en una situación como la mía y la de Alejandro, cuando él estaba enfermo, pues necesitábamos muchas cosas, pero eran pocas las personas que se ofrecían con cosas concretas, y para mí eso también tiene que ver con la compasión, y es lograr llevar la empatía a la acción. Entonces, por ejemplo, una amiga, Natalia Bernal, me preguntaba, oye, ¿qué día tienes la cámara hiperbárica? Y con Alejandro, que era una cámara en donde él se metía para que le llegara oxígeno al cerebro porque tenía un tumor cerebral. Entonces yo le decía lunes, miércoles y viernes. Entonces me decía, listo, yo pido permiso el lunes para acompañarlos y llevarlos. Como esas ayudas concretas, son muy pocas personas. Una amiga del colegio, Angelus, iba a mi casa y me decía, te voy a ir a pagar los servicios, o ¿quieres que te haga mercado? Y durante la muerte de Alejandro, algunas personas fueron compasivas y quisieron ayudar porque la gente, pues yo no necesariamente comía o no comía. Esas acciones concretas en el duelo, cuando se necesitan tantas cosas, es fundamental, porque es difícil de verdad decir como, sí, oye, necesito esto o necesito aquello. Uno necesita muchas cosas en situaciones tan complejas como una enfermedad de un tumor cerebral, o en el duelo, que alguien vaya y me lleve comida, porque yo no sé cocinar. Eso, como llevar comida, llevar almuerzo, mandar almuerzo, cosas así, como cosas que pueden ser súper elementales, pero es que lo que necesitamos son las cosas elementales cuando estamos sobreviviendo. Bueno, y aunque esté hablando de esa acción, de esas acciones que se necesitan en momentos difíciles, el Tao habla de algo dentro de estas 3 virtudes. Vienen personas y seguramente me toca parar, pero bueno, dentro de estas 3 virtudes, que son la humildad, la moderación y la compasión, el Tao habla de una, digamos que, actitud general para lograr y llevar a cabo esas 3 virtudes, que es la no acción. Pero la no acción hace referencia a la adaptación. Eso quiere decir adaptarse a las circunstancias. Y para el Tao eso implica también dejar a un lado las metas y los deseos, que nos lleva y nos obliga realmente a querer controlar todo en la vida. Y para el Tao eso no es necesario, porque todo fluye de forma natural, sabiendo que toda la realidad es subjetiva, como en este jardín. De alguna forma, con los 4 elementos para el Tao, esos 4 elementos son opuestos, 2 de ellos, el agua y la piedra, pueden ser también subjetivos. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. Se me olvidó, espérense y pienso. Así, pues ya, que dentro del taoísmo todo fluye de forma natural y todo se complementa, como sucede con los 4 elementos de este jardín. Para el Tao lo más importante es encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestro auténtico yo, porque sin eso es difícil tener un equilibrio y sentir lo que en algún momento dije, y es entregarse al silencio exterior. Sin encontrar el auténtico yo, difícilmente nos podemos entregar al silencio del exterior. Y hay una frase que dice el Tao, que dice: el hombre sabio deja que las cosas sigan su curso
natural. Repito, el hombre sabio deja que las cosas sigan su curso natural. Como ya había dicho, para percibir el Tao, el hombre, la mujer, la humanidad, los hombres, debemos fluir en armonía con la naturaleza y entender el ritmo de la naturaleza e integrarse a ella. Y es lo que estoy haciendo realmente acá. Y recordar el Tao y recordar que la vida fluye. Eso no quiere decir que no tengamos expectativas y que no, yo creo que esto es un tema de filosofía, ¿sí? Esto es filosofía, la filosofía del Tao. Pero dentro de la psicología, que no soy psicóloga tampoco, pero es como para mí sentido común, necesitamos, por supuesto, construir metas y para la vida, para la existencia, para el ritmo de vida. Esto fue escrito antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, pero para la vida, pues es necesario construir metas. Digamos que sí, me parece importante dejar fluir, pero, por ejemplo, he oído personas, no me ha pasado a mí, pero he oído personas que dicen como, no, entonces yo le dije a fulanita que dejáramos fluir la relación. Y es como, oye, sí, pero las cosas se tienen que construir, no solamente es dejar fluir, sino como, sí, hay que dejar fluir, pero de alguna forma la vida y las relaciones se tienen que construir, porque hay mucho ahorita, diría mi marido, chamán de parque, hablando de este tipo de filosofías de vida como el budismo, o volviendo a filosofías, digamos, de los étnicos, o al Tao, o al budismo zen, bla, bla, bla. O sea, ahorita hay mucho narcisismo espiritual y entonces se cobijan en frases espirituales para ser irresponsables. Y hay que tener cuidado con esos personajes y chamanes de parque, diría mi marido. Cualquier chamán de parque, o sea, cualquiera que se cree ahí, pero no es un chamán, sino que es un chamán de parque. Va diciendo cualquier huevonada para ser irresponsable con el otro y hay que ser responsable. Entonces, bueno, sí, chévere, sí. A mí me gusta cuando alguien pues me habla del Tao, del budismo, pero también cómo ser responsable y cómo llevas eso realmente a tu cotidianidad y a tu día a día, porque es que leerse el libro y repetirlo así como yo estoy diciendo cosas, pues está fácil, pero lo realmente importante es la vida, son las relaciones humanas, es cómo tratamos al otro, es cómo nos responsabilizamos con el otro, ¿no? Es también siendo consciente que las cosas se dejan fluir para no tener el control, porque obviamente querer tener el control de las cosas es muy complejo, sobre todo porque la vida no se puede controlar. Nada en la vida se puede controlar. Nada. De eso pues habla el Tao y todas estas filosofías orientales. Pero cuando dicen como no, entonces me dijo que dejáramos fluir, sí, se puede, el día a día fluye, pero hay compromisos que se tienen que establecer. Entonces, ojo con los y las chamanes de parque, porque eso sí que hay, jue madre. Y entonces hay unos egos espirituales ahora, y entonces hay personas que dicen como, yo ahora no me relaciono con alguien que no haya ido a terapia. No, marica, no todo el mundo tiene que ir a terapia. No, sí, se debe normalizar la terapia, pero no todo el mundo tiene por qué ir a terapia. No necesariamente, no estoy de acuerdo con eso. No todo el mundo tiene por qué tomar yagé. No todo el mundo tiene por qué leer el Tao. No, cada quien verá. O sea, solo que si a mí me resuena más la gente que de alguna forma
se ha leído el libro tibetano de la vida y de la muerte o el Tao Te Ching, pues bueno, chévere, tenemos algo en común, tenemos intereses comunes. Pero yo no soy mejor persona o no me siento más sabia o más porque leo el Tao Te Ching. No. Ojo, porque el Tao Te Ching habla de la humildad. Y en general lo importante y y así no leamos nada de budismo y demás, la humildad es tan importante, tan importante. Eso es complejo y miren, yo lo estoy haciendo a través de videos de YouTube, es decir, estoy compartiendo lo que me pasa y eso puede ser también un poco como engreída, ¿no? Eso puede que sea visto como falta de humildad porque digamos que quiero mostrar lo que estoy haciendo de alguna manera, ¿no? No sé cómo se diría como en las religiones, creo que la Biblia dice algo, pero no tengo muy claro porque no lo quiero parafrasear y después equivocarme, pero es como lo que haces con una mano, no necesariamente la borras con otra, sino como no tienes que mostrar lo que haces, con la mano derecha no tienes que mostrar lo que hiciste con la izquierda, algo así. Yo estoy como acá diciendo cualquier cosa, pero es difícil en medio de las redes sociales y del mundo actual vivir en la humildad. Es muy difícil porque pues sí, estoy en un viaje, estoy en un país número 54 y tengo que decir el nombre, pues eso no es humilde, eso no es humilde. Pero digamos que yo me consuelo, entre comillas, diciendo que no tiene que ver con un tema de economía o de chulear países o que sea rica ni nada, sino que esto es gracias a las personas. Y que seguramente tiene que ver con la acción-reacción, ¿no? Con cosas que yo he hecho, porque yo sí creo en la acción y en la reacción. Todo en la vida tiene acción y tiene reacción. Eso no quiere decir que entonces si yo hice algo bueno voy a tener entonces toda la vida llena de cosas buenas. No, la vida no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y espero que toda esta mezcla de cosas que dije acá en el jardín botánico en el parque chino se hayan entendido, porque el Tao no es fácil, pero los invito a leerlos. Realmente uno puede abrir una página, vale toda la pena. O sea, todos estos libros clásicos nos hace pensar realmente como en la vida y en el sentido de la vida, porque tarde o temprano necesitamos de metáforas y de cosas que nos permitan tener el sentido de la vida. Como lo dije en uno de estos videos hablando de Leonard Cohen, que siendo judío perfectamente transitaba el budismo zen y no como una religión, sino como una filosofía de vida que también tiene que ver, o no tiene que ver, pero también funciona así el taoísmo, y que si ustedes han leído sobre taoísmo se dan cuenta que muchas frases y principios del budismo también vienen del taoísmo. Todo es bien cercano en realidad. El cristianismo también sacó varias cosas del taoísmo, que ahí sí soy real, pues no sé mucho al respecto. Lo otro es porque son libros que me han resonado mucho y que he leído, y que pues por supuesto también creo que debería leer la Biblia, así como he leído el libro tibetano de la vida y de la muerte o el Tao Te Ching. Pues hay otros libros como la Biblia a los que yo también debería acercarme más y no tener como tanta resistencia, porque creo que es eso. Creo que es eso. Y bueno, acá en este lugar increíble, en el Jardín Botánico de Montreal, en el Jardín Chino y sus 4 elementos, me despido. Si tienen la posibilidad de venir o de ir a un jardín botánico, cuando vaya a Bogotá voy al nuestro.
fui 2 veces, he ido 2 veces con Alejandro, entonces creo que es eso, que me da duro volver. Si alguien me quiere acompañar, pues vamos. Y si, por favor, inscríbanse a este canal y yo me voy porque estoy congelada. Congelada.